Hola a todas y todos, estamos aquí desde la redacción de La Silla Vacía. Hoy es 25 de junio, estamos con Mariana Zapata, yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y hoy vamos a hablar sobre la coalición Ahora Colombia, que entre Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Elmira van a llevar una lista conjunta al Senado. Hola Mariana, ¿cómo vas? Hola Juanita, bien, Bueno, bien. entonces Sergio Fajardo lleva diciendo varios meses que no va a hacer ninguna coalición, que él Sí. va a llegar solo. Y sin embargo, ayer lanzó una lista conjunta Ujú, al Senado, o anunció que la va a lanzar ujú. junto con Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, junto con Elmira y con su partido que tiene con Jorge Enrique Robledo, Dignidad y Compromiso. Entonces, ¿cómo fue eso? Acá tenemos la imagen Lanzamiento. del lanzamiento. Y bueno, el tema arrancó. En realidad arrancaron las conversaciones primero como entre el nuevo liberalismo y el Mira. Estaba como en veremos si entraba Dignidad y Compromiso, que es el partido de Sergio Fajardo que tiene con Robledo. Y me acuerdo cuando hicimos una historia como en abril de este año, lo que nos decían en el nuevo liberalismo es que como el tema de que llegara Sergio Fajardo estaban veremos, porque, digamos, nos gustaba mucho esa posibilidad de que en caso de que Fajardo no llegara a la presidencia, le costara a Fajardo apoyar quizás una posible candidatura de Juan Manuel Galán. Decían como pasa muchas veces que entonces él dice como, bueno, pues si yo no quedo, entonces el que queda es el político tradicional o el que queda es el de la clase política tradicional. Entonces eso no les estaba llamando mucho la atención, pero finalmente sí lograron llegar como a esta alianza. Hicieron las conversaciones con el equipo de Fajardo, sobre todo, digamos, Fajardo no ha sido la persona que se ha involucrado directamente como en la carpintería del tema de las listas al Senado, y llegaron a la alianza y finalmente la lanzaron ayer a las 9 de la mañana. Mariana, hay que aclarar que esta no es una alianza como la de coalición Centro Esperanza para escoger un candidato presidencial. Total, Esto es simplemente un acuerdo para llevar una lista conjunta de los tres partidos al Senado. así es. ¿Cómo va a ser esa lista? ¿Va a ser cerrada? ¿Va a ser abierta? ¿Cómo se va a armar? ¿Y cuál es la lógica detrás de esa decisión? Pues bueno, ya nos dijeron de entrada que la lista va a ser abierta, que un poco el acuerdo es cada partido revisa pues qué persona les gustaría llevar a la lista, pero algo que decían en el Mira es que sí llegaron al acuerdo de que quien sea que se vaya a presentar a la lista tiene que tener como unos mínimos en temas de reputación, ¿no? Y lo dijeron varias veces incluso en el lanzamiento como de esta coalición que, insisto, va solamente para el tema de la lista al Senado, ¿no? Y es como no es como que cada partido político escoge individualmente sus personas y ya las personas que escogió cada partido son las que van, sino que sí va a pasar como por Pasa por un cierto filtro. filtro exacto, como de que sean personas que no hayan tenido escándalos, un poco nos decían en dignidad que a ellos también les gustaría que no fueran los típicos como políticos tradicionales y que por eso es que se están aliando a dos partidos, que nos decía de hecho Jennifer Pedraza, que es como no creemos que estemos negociando el tema de que no nos aliamos con la política tradicional, porque al fin y al cabo son partidos que no venden sus ideales o no venden como sus creencias o Sus principios o lo que conciencias. sea, exacto, sus conciencias, como para llegar a alianzas políticas, ¿no? Entonces la idea es básicamente esa. En el nuevo liberalismo ya tienen ciertos nombres como en el radar, en Dignidad y Compromiso, en el Mira, siguen revisando quiénes pueden ser. Obviamente en Dignidad y Compromiso está todo el tema de si Robledo va a llegar o no a la cabeza de la lista. Pero digamos, te diría que por el nuevo liberalismo ya suenan nombres como pues Horacio José Serpa, que fue también candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Em, y pues que sí se busca que sean nombres que aunque sean sonados, digamos, pues no sean político pues tradicional. Mariana, ¿y cuál es la lógica de hacer esta lista conjunta? Porque en todo caso, pues son partidos que son más o menos diferentes, Claro. pues uno diría que entre el Mira y Jennifer Pedraza de Dignidad Sí. y Compromiso, pues hay grandes diferencias Total. ideológicas. Pues lo que a nosotros nos decían los expertos, como Héctor Riveros, es que esta es una alianza que es clave, por ejemplo, primero porque pues tener una bancada, si uno va a llegar a la presidencia, pues es importantísimo para poder llegar a gobernar, pero además porque hacer este tipo de alianzas políticas les garantiza a los tres partidos quedarse con el umbral del 3% que ellos necesitan para quedarse con la personería jurídica del partido político, ¿no? O sea, ellos tienen que sacar 700.000 votos Sí, en esa lista para garantizar la personería jurídica de los exacto, tres partidos. exacto.
y la de Dignidad y Compromiso en las últimas elecciones creo que sacó 40.000 votos, Por creo que ahí, por ahí. sacó, que pues está lejos de pasar, y Sí, el nuevo liberalismo también tampoco sacó el umbral. O sea que realmente sí hay una apuesta de supervivencia total, de estos partidos. total. Mariana, ¿esto le ayuda a Fajardo o no le ayuda a Fajardo? Porque tú dices en el titular, esto ayuda a Fajardo, pero tiene costos. Exacto. Entonces, de entrada, le ayuda en el tema del umbral que estamos hablando, ¿no? Sobre todo tener una estructura regional es clave a la hora de poder llegar a una posible presidencia. Digamos, en 2023, Dignidad y Compromiso a duras penas tuvo como dos alcaldías propias. El nuevo liberalismo tiene la ventaja de que tiene la alcaldía de Bogotá, ¿no? Em, pero decíamos en la nota que le puede llegar a tener costos, sobre todo por este discurso que ha tenido Sergio Fajardo de a mí las coaliciones, o en el caso de las elecciones pasadas, la coalición Centro Esperanza me desnaturalizó, me quitó mi identidad política. Digamos, él venía con este mensaje de yo voy solo y sin alianzas, y como que de la nada, pues ahora sí quiere hacer una alianza que, insisto, sí es para el Senado. Mariana, veamos el video en el que Sergio Fajardo habla de por qué no quería más coaliciones. Lo que pasó en la coalición, pasaron muchas cosas, pero voy a ser yo, no voy a hablar de nadie. Yo perdí la identidad política, hablo en primera persona, representando las personas con las que yo he trabajado en política, que ya vamos a cumplir 25 años ahora en noviembre, desde que empezó Compromiso Ciudadano, que arrancamos en Medellín, en cero, a pie por Medellín, y hemos avanzado muchísimo, hemos pasado por muchas cosas, pero yo perdí la identidad. Y la identidad asociada con lo que nosotros hemos hecho, con lo que yo creo, es una forma distinta de la política. Mariana, hay que decir que Fajardo nunca dijo que no quería hacer una coalición para el Senado, pero es interesante que él se esté metiendo en esta mecánica más política, Sí, porque indicaría que realmente está pensando que tiene algún chance sí, de llegar a gobernar. Eh, Me parece interesante hablar un poquito de esta mezcla ideológica que sí. podría ser un costo Mm, para Fajardo. sí. Cómo ves eso? Sí, y mira que de hecho Héctor Rivero le llamaba tal cual así. Él decía que es una mezcla ideológica que podía debilitar el mensaje de Fajardo de que perdió su identidad política, y es como, pero me dices que estás perdiendo la identidad política, pero ahora te estás mezclando con, por ejemplo, el Mira, que Jennifer Pedraza nos decía como de entrada, digamos, nosotros pues sí tenemos una diferencia ideológica en temas, por ejemplo, de derechos reproductivos, ¿no? Entonces, como, ¿qué es lo que está pasando acá? Claro, porque el Mira me parece que es un partido raro en términos de género, porque sus políticas son las más empoderadas, tienen lista cremallera, entonces entra un hombre, una mujer a las listas, las mujeres en el Mira mandan, a Total. diferencia de otros partidos que están siempre pues obedeciendo varias de ellas a los hombres, pero pues pertenecen a una iglesia, entonces sus posturas frente al tema del aborto son muy conservadoras, frente al tema homosexual. Y eso sí riñe con alguien como Jennifer, que es como una feminista Total. declarada. Total. Mira que me llamó la atención que en el lanzamiento de la campaña, ellos, además de decir como esto no implica compromisos para temas presidenciales, que seguro lo hablaremos ahorita, ellos sí decían como nosotros también somos conscientes de que tenemos muchas diferencias en temas de posturas ideológicas y políticas y lo que sea, pero lo que sí sabemos es que queremos unir a Colombia en la lista al Senado, ¿no? Pero sí me parece interesante que fueron de entrada muy enfáticos como en En sus esto no diferencias. significa exacto, que entonces todo estamos apostando a la Veamos misma. el video del lanzamiento del discurso. En medio de todas las dificultades que vive nuestro país, hoy es un día en el que estamos contentos. Estamos contentos por lo que significamos para Colombia, estamos contentos por lo que queremos construir para nuestro país, estamos contentos porque estamos demostrando que en medio de la confrontación permanente, el insulto, el agravio, el maltrato, el dañar para lucirse, nosotros somos capaces de encontrar unos puntos comunes para construir de manera conjunta, respetándonos en las diferencias que podamos tener, pero haciendo un énfasis muy grande que en Colombia nosotros tenemos que unirnos alrededor de unos puntos muy básicos, fundamentales para un país que hoy sufre la violencia que estamos sufriendo. En ese video subrayan las diferencias y
me parece que ahí hay otra pregunta muy clara en que ellos subrayaron en que esto no es para la presidencia. O sea, que realmente la coalición Centro Esperanza fue muy traumática para ellos y todos recalcan que no quieren volver a eso. Pero Mariana, ¿qué pasa si Juan Manuel Galán se lanza? Sí, esa es y de hecho es una pregunta de las que más le hacíamos como a las personas de los partidos, como qué va a pasar el día en el que Juan Manuel ya lance su campaña, porque sí es un hecho y sí nos dicen en el nuevo liberalismo, pues que es una apuesta que él tiene, ¿no? No es como algo que vea como una posibilidad, sino es una verdadera apuesta. Y nos decían que de entrada, una de las cosas que puede llegar a pasar es como cómo van a definir la lucha por la cabeza de la lista al Senado, ¿no? Y nos cuentan que de entrada, por ejemplo, Juan Manuel Galán ya había lanzado a Fajardo el nombre de Julia Miranda para encabezar la lista y que eso pueda generar un poco de tensión porque sin duda en Dignidad y Compromiso una persona que podría llegar también a encabezar esa lista y arrastrar un montón de votos, pues es Robledo, ¿no? Ellos de entrada dicen, no tenemos pensado por ahora ni tenemos preacordado la posibilidad de hacer una consulta, ¿no? Ellos todavía no saben si van a querer medirse ellos dos en una consulta y por eso creo que, como dices tú, fueron tan enfáticos como en Senado, Senado, Senado. Esto no quiere decir de entrada Claro. que estemos en un acuerdo como de que nosotros nos vamos a medir en la consulta. Claro, pero sí sería muy difícil que ambos se lanzaran, que ambos llevaran una lista conjunta en marzo y que en las consultas de marzo no se enfrentaran el uno al otro y ambos llegaran solos hasta el final. Yo creo que esto, por más de que no fuera la opción, digamos, el plan A de Fajardo, me parece muy difícil evadir una consulta si Juan Manuel Galán se lanza. Sí, ¿no? Y creo que además ya tenían, yo sí creo que es un tema que ya puede estar en el radar, de pronto no sobre la mesa ni dentro de los acuerdos que ellos tienen, porque mira que algo que me parece también como interesante es que Claudia López no entró como en esta alianza, ¿no? Sí, te iba a preguntar sobre ella porque había un cierto interés de ella de también llevar una lista, pues ¿no? Hay una cantidad de gente del Partido Verde que se queda un poquito en el limbo después de su renuncia a la Alianza Verde, después de que la Alianza Verde se ha visto súper involucrada en los escándalos de corrupción del gobierno Petro. Sí. Son claramente ya petristas con la salida de Claudia, pero pues quedan Catherine Jubinao, Miranda, Angélica. A ella les habría convenido mucho si pudieran entrar a Claro. esta lista también. ¿Por qué deciden dejarla por fuera? Pues lo que nos dijeron a nosotros en el nuevo liberalismo es que ellos sí son, o sea, como que una de las cosas que dijeron fue como nosotros a Claudia sí le vamos a cerrar la puerta, ¿no? Fajardo también venía ya muy como con roces con Claudia y todo esa raíz de la coalición Centro Esperanza, porque un poco lo que dicen en el nuevo liberalismo y que lo ha dicho Fajardo es que Claudia fue una ficha que quizás pudo haber afectado la alianza que tenían para las presidenciales en ese momento, ¿no? E incluso en el nuevo liberalismo me parece que son un poco más radicales porque dicen como no, para nuestro partido Claudia es Petro, ¿no? Claro, que me parece también echarle la culpa a Claudia de haber dinamitado la coalición Centro Esperanza, pues me parece un poquito injusto Claro. porque todos vimos lo que hizo Ingrid, Sí. vimos también que Alejandro Gaviria llegó pues arrastrando a César Gaviria, o sea, como que también hubo varios factores, pero pareciera que otra cosa que une a Galán y a Fajardo es su desconfianza de Claudia López y la dejaron por fuera. Mariana, ya para terminar, ¿qué viene ahora? O sea, ¿qué es esa incipiente coalición? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos dicen que ya la idea ahora es a nivel sobre todo regional se quieren configurar. En Dignidad la apuesta que tienen es como buscar personas que sean muy sólidas en las regiones. Digamos, nos decían que en Antioquia ya están buscando quiénes pueden ser las personas que hagan parte de esta lista. Y sin duda, también en Dignidad nos decían cómo definir el mecanismo para saber en qué orden van a presentar la lista, cómo se van a rifar o a mover esos puestos, pues porque claro, pues unos querrán que encabece de pronto Julia Miranda, otros querrán que encabece Robledo. Entonces yo creo que ya lo que sigue es que entre ellos definan cuál va a ser el mecanismo de quién tiene cuál puesto en la lista. Ahora tiene la ventaja de que más allá de la cabeza de lista, si es una lista abierta, pues en el fondo cada uno hará campaña por su número. Me imagino que es el 1, el 5 y el 10, los puestos más
Cotizados, Así pero es. siendo una lista abierta no sería tan grave. Y listas a las cámaras no van a llevar conjuntas. Por ahora nos dijeron que pues lo que tienen claro es que es 100% al Senado. Digamos, dicen que en Bogotá todavía eso no lo han como pactado entre ellos. Entonces, pues sí hay una alianza, pero si nos damos cuenta en realidad es algo como todavía muy incipiente, no es nada que ya tengan definido si va a haber consultas, si va a haber en Bogotá, si va a ser también con la Cámara. Eso es algo que todavía entre ellos como que no han logrado definir. Ok, pero esta es una primera muestra de pragmatismo Sí. de Sergio Fajardo. Se está comenzando a mover la campaña. Digamos, me sorprende que el foco esté en el Congreso, porque me parece que hasta ahora solo el pacto histórico tenía Sí. su foco puesto en el Congreso. Entonces vamos a comenzar a ver más movidas como estas y esperamos que las puedan ver en los próximos programas. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse, marquen la campanita y sigan viendo nuestros próximos episodios. Muchas gracias. Gracias, Mariana. A ti, Juanita.